Hola a todos amantes de las novelas turcas y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy y estoy súper emocionado de estar aquí hoy para traerles un vídeo que estoy seguro que les va a volar la cabeza. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un escándalo. Si le escucharon bien. Un escándalo de esos que nos encantan, lleno de drama, rumores y chismes jugosos. Hoy vamos a hablar del bombazo del momento, la comidilla que está en boca de todos los fanáticos de las series turcas, la supuesta tensión, conflicto y, por qué no, la posible rivalidad entre dos de las estrellas más brillantes del momento, Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu. ¡Ay, ay, ay! ¿Están listos para el chisme? Porque yo sí lo estoy. Y prometo contarles todo, absolutamente todo lo que se sabe, desde las fuentes más confiables hasta los rumores más jugosos que circulan por la red. Ya saben, si son nuevos por aquí, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán toda la información más reciente sobre sus novelas turcas favoritas, análisis, reacciones, y por supuesto mucho chisme. Así que suscríbanse ya. No se van a arrepentir. Y ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. ¿De qué va todo esto? Bueno, todo comenzó con la serie Emanet, conocida en español como Legacy o El Legado. Para los que no estén familiarizados, esta serie turca ha sido un verdadero fenómeno mundial, y su éxito se basa en gran parte en la química, la conexión y el magnetismo que desprenden sus dos protagonistas principales, Halil İbrahimseyan, que interpreta a Yaman Krml, y Esla Turkoglu, que da vida a Seher. Desde el principio, la pareja protagonista conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La historia de amor entre Yaman y Seher, llena de obstáculos, secretos y emociones a flor de piel, mantuvo a la audiencia pegada a la pantalla, semana tras semana. La actuación de Halil y Esla fue fundamental para este éxito. La forma en que se complementaban, la intensidad con la que transmitían sus sentimientos y la química que tenían, era simplemente innegable. Parecían estar destinados a estar juntos, tanto en la ficción como en la vida real. Aquí es donde el escándalo empieza a tomar forma. Durante la emisión de la serie, los rumores sobre una posible relación sentimental entre Halil e Esla no tardaron en surgir. Los fanáticos, alimentados por las escenas románticas y la evidente conexión entre los actores, especulaban sobre un posible romance fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y montajes que analizaban cada mirada, cada gesto y cada interacción entre ellos. Asterisco asterisco la chispa que encendió el fuego, el éxito de Emanet y la presión de la fama asterisco asterisco. El éxito de Emanet no fue una casualidad. La serie, con su trama cautivadora y sus personajes entrañables, rápidamente se convirtió en un fenómeno. Pero el brillo de la fama, como suele suceder, también trajo consigo una sombra, la presión mediática y la intensa atención del público. Halil İbrahimseyan y Esla Turkoglu, de la noche a la mañana, se vieron catapultados a la cima, con miles de fanáticos pendientes de cada uno de sus movimientos. Esta exposición constante, aunque gratificante en muchos aspectos, también puede ser abrumadora. Los actores, además de lidiar con las exigencias de su trabajo, debían gestionar las expectativas del público, la curiosidad de los medios y, en el peor de los casos, el acoso de los paparazzi. Esta presión, sin duda, afectó la dinámica en el set y pudo haber sido un factor clave en los rumores de conflicto. Asterisco asterisco la química en pantalla, amor verdadero o habilidad actoral, asterisco asterisco. La pregunta que todos se hacían ¿era real la química entre Halil y Esla? ¿Existía algo más que una buena actuación detrás de esos besos, esas miradas y esos gestos románticos? La respuesta, por supuesto, es subjetiva y depende de cada persona. Pero lo que sí es innegable es que la pareja logró transmitir una conexión palpable, que cautivó a la audiencia y alimentó las fantasías de un romance fuera de la pantalla. La habilidad de ambos actores para meterse en sus personajes y hacerlos creíbles fue fundamental para el éxito de la serie. Pero también es cierto que en ocasiones, la línea entre la ficción y la realidad se vuelve borrosa, especialmente cuando se trata de emociones tan intensas como el amor y la pasión. ¿Fue esta la situación entre Halil y Esla? ¿O simplemente fueron dos profesionales que lograron crear una magia en pantalla? Asterisco asterisco los rumores comienzan a circular, desacuerdos, egos y posibles infidelidades asterisco asterisco. A medida que la serie avanzaba, y los rumores sobre un posible romance se intensificaban, comenzaron a surgir informaciones sobre tensiones entre los actores.
Se hablaba de desacuerdos sobre el rumbo de la serie, de problemas de ego y de diferencias creativas. Y por supuesto, no faltaron los rumores de supuestas infidelidades, que siempre añaden un condimento extra a cualquier escándalo. Una de las principales acusaciones que circuló fue que Esla, supuestamente, no estaba cómoda con la gran atención mediática que estaba recibiendo Alil. Se decía que Esla sentía que Alil estaba eclipsando su carrera y que esto estaba afectando la dinámica de trabajo en el set. ¿Será cierto esto? Lo cierto es que esta afirmación generó mucha controversia entre los fanáticos, quienes dividieron sus opiniones sobre el tema. Otros rumores apuntaban a que Alil y Esla no se llevaban bien fuera del trabajo, que su relación era puramente profesional y que la química que veíamos en pantalla era solo producto de su buen desempeño actoral. Algunos medios de comunicación turcos incluso llegaron a publicar supuestos testimonios de personas que trabajaban en el set, quienes afirmaban haber presenciado discusiones y situaciones tensas entre los actores. Estas declaraciones, aunque no confirmadas, alimentaron aún más la polémica. Por otro lado, también se habló de la existencia de terceras personas en esta ecuación. Se especuló sobre posibles relaciones sentimentales de ambos actores con otras personas, lo que supuestamente habría complicado aún más la situación. ¿Será que existieron otros amores en el set? ¿Alguno de los dos tenía pareja fuera de la serie? Estas preguntas quedaron sin respuesta, pero los rumores persistieron y contribuyeron a crear un ambiente de tensión y especulación. ***, la salida sorpresiva de Esla Turkoglu, el fin de una era ***. La situación llegó a un punto crítico cuando, de repente, Esla Turkoglu decidió abandonar la serie. La noticia conmocionó a los fanáticos y generó una gran polémica. ¿Por qué se iba Esla? ¿Qué estaba pasando realmente entre ella y Alil? ¿Cuál era la verdad detrás de todos esos rumores? Aunque no se confirmó oficialmente el motivo de su salida, las versiones y especulaciones se multiplicaron. Algunos afirmaban que Esla había decidido dejar la serie por problemas de salud mental debido a la presión y el estrés de la fama. Otros sostenían que su salida se debía a un desacuerdo con la productora o con el equipo de guionistas. Y por supuesto volvieron a surgir los rumores de conflictos con Alil. Lo cierto es que a día de hoy, todavía no existe una versión oficial y definitiva de los motivos por los que Esla dejó Emanet. Pero la ausencia de la actriz en la serie generó un vacío enorme y afectó la trama de forma drástica. Los guionistas tuvieron que modificar la historia para explicar la ausencia de Seher, y los fanáticos, obviamente, quedaron decepcionados. ***, el impacto en la serie y en la carrera de los actores ***. La salida de Esla Turkoglu de Emanet marcó un punto de inflexión en la serie. La química y la conexión que había con Alil eran insustituibles, y la serie, aunque continuó con nuevos personajes, ya no fue lo mismo. La trama se vio afectada y la audiencia, que había construido una fuerte conexión con los personajes de Seher y Yaman, sintió la pérdida de la actriz. En cuanto a la carrera de los actores, este escándalo también tuvo un impacto significativo. Esla Turkoglu, tras su salida de la serie, se mantuvo un tiempo alejada de los reflectores, pero posteriormente regresó con nuevos proyectos. Alil Ibrahim Ceylan, por su parte, continuó trabajando en Emanet hasta el final de la serie, pero la sombra del escándalo siempre estuvo presente. ***, ¿qué pasó después? El silencio y la distancia ***. Después de la salida de Esla, ambos actores tomaron caminos separados y aparentemente no han vuelto a tener contacto público. No se han filtrado fotos juntos, ni declaraciones, ni interacciones en redes sociales. La única conexión que existe entre ellos es, por supuesto, el recuerdo de su trabajo en Emanet y el cariño que muchos fanáticos aún les profesan. El silencio de ambos actores ha alimentado aún más la especulación. ¿Por qué no han hablado sobre lo sucedido? ¿Qué es lo que realmente pasó entre ellos? Estas preguntas han quedado sin respuesta, y probablemente seguirán siendo un misterio por mucho tiempo. Análisis de las posibles causas del conflicto ***. Es importante analizar las posibles causas del conflicto entre Alil e Esla para entender la magnitud del escándalo. Varias razones podrían haber contribuido a la tensión entre los actores. La presión de la fama el éxito repentino puede ser abrumador, y ambos actores podrían haber tenido dificultades para adaptarse a la intensa atención mediática y a las expectativas del público.
Asterisco 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 diferencias de personalidad asterisco asterisco es posible que a pesar de la química en pantalla, Alil y Esla no tuvieran una buena relación fuera del trabajo. Las personalidades pueden chocar y las diferencias pueden generar conflictos. Asterisco 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 problemas de ego asterisco asterisco la competencia por la atención y el reconocimiento puede ser un factor importante en cualquier entorno laboral, especialmente en la industria del entretenimiento. Asterisco 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 desacuerdos creativos asterisco asterisco los actores pueden tener diferentes opiniones sobre el rumbo de la serie, el desarrollo de sus personajes o la calidad del guión. Asterisco 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 rumores y chismes asterisco asterisco la constante especulación sobre una posible relación sentimental puede generar incomodidad y tensión. Asterisco 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 factores externos asterisco asterisco la influencia de terceros también podría haber afectado la relación entre los actores. Asterisco asterisco el papel de los medios de comunicación y las redes sociales asterisco asterisco. Los medios de comunicación y las redes sociales jugaron un papel crucial en la amplificación del escándalo. Los rumores se propagaron rápidamente y los fanáticos se involucraron en la polémica, analizando cada detalle, cada foto y cada vídeo. Los medios de comunicación turcos, ávidos de noticias sensacionalistas, alimentaron la especulación con noticias y rumores sin confirmar. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un foro donde los fanáticos expresaron sus opiniones, defendieron a sus ídolos y crearon teorías sobre lo que realmente estaba pasando. Asterisco asterisco, ¿qué podemos aprender de este escándalo? Asterisco asterisco. El escándalo entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu nos deja varias lecciones. Asterisco 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 la fama tiene un precio asterisco asterisco el éxito en la industria del entretenimiento puede ser efímero y traer consigo una serie de desafíos, como la presión mediática, la pérdida de privacidad y la dificultad para mantener relaciones personales. Asterisco 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 la comunicación es clave asterisco asterisco en cualquier entorno laboral, la comunicación abierta y honesta es fundamental para evitar malentendidos y conflictos. Asterisco 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 la privacidad es un derecho asterisco asterisco los actores, como cualquier persona, tienen derecho a su privacidad, y los medios de comunicación y los fanáticos deben respetar sus límites. Asterisco 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 las apariencias engañan asterisco asterisco la química en pantalla no siempre refleja la realidad, y las relaciones personales pueden ser más complejas de lo que parecen. Asterisco 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 la importancia de la salud mental asterisco asterisco la presión de la fama puede afectar la salud mental de los actores, y es importante que busquen ayuda profesional si la necesitan. Asterisco asterisco conclusiones, ¿cuál es la verdad? Asterisco asterisco. A día de hoy, la verdad sobre lo que realmente pasó entre Halil e Esla sigue siendo un misterio. No hay una versión oficial, y las especulaciones y los rumores continúan circulando. Es posible que nunca sepamos la verdad completa, pero lo que sí podemos afirmar es que este escándalo tuvo un impacto significativo en la serie Emanet y en la carrera de ambos actores. Lo más importante es recordar que Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu son personas, con sentimientos y emociones. Han sido expuestos a una intensa atención mediática, y han tenido que lidiar con la presión y las expectativas del público. Debemos respetar su privacidad y permitirles que continúen con sus vidas y sus carreras. Asterisco asterisco reflexión final, el legado de Emanet y el futuro de los actores asterisco asterisco. A pesar del escándalo Emanet sigue siendo recordada como una gran serie, con una historia cautivadora y unos personajes entrañables. El trabajo de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu fue fundamental para el éxito de la serie, y su química en pantalla quedará grabada en la memoria de los fanáticos. El futuro de ambos actores es incierto, pero seguramente seguirán trabajando en la industria del entretenimiento. Esperamos que encuentren el éxito y la felicidad, y que puedan dejar atrás este escándalo y enfocarse en sus carreras. Y ahora, para ir cerrando, me gustaría hacer un pequeño resumen de los puntos más importantes que hemos tratado hoy. Hemos hablado sobre el supuesto escándalo entre Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu, los protagonistas de la serie Emanet. Hemos analizado los rumores sobre posibles tensiones, desacuerdos y conflictos entre los actores durante la grabación de la serie. Hemos discutido la salida de Esla de la serie y las diferentes versiones que existen sobre los motivos de su abandono. Hemos repasado el impacto que este escándalo tuvo en la serie y en la relación de los actores. Y finalmente hemos concluido que a día de hoy, la verdad sobre lo que realmente pasó entre Halil e Esla sigue siendo un misterio.
Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis del escándalo. Quiero agradecerles por acompañarme en esta aventura de chismes y drama turco. Y por supuesto quiero saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo un conflicto real entre Halil y Esra? ¿Creen que algún día sabremos la verdad? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y ahora, para despedirnos, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Recuerden que su apoyo es muy importante para mí. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Y recuerden, sigan disfrutando de sus novelas turcas favoritas y por supuesto, sigan atentos a este canal para no perderse nada de lo que sucede en el mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Chao, chao.